Hola, muy buenas. En el video de ahora vamos a ver polígonos, una materia súper útil, súper versátil, que sirve para muchas cosas después y que tiene grandes usos en el área de la geometría. Así que vamos. Lo que vamos a ver va a ser primero que todo qué es un polígono, las características que los componen, que podemos clasificar a los polígonos en primera instancia dependiendo de sus ángulos internos, puede ser polígonos cóncavos y convexos. Después, relacionarlos con respecto a la forma, tener polígonos regulares e irregulares. Después, tener propiedades que cumplen todos los polígonos. Y finalmente vamos a ver el apotema, que es un elemento que tienen los polígonos regulares que nos permite calcular muchas cosas, por ejemplo el área. Entonces comenzamos. ¿Qué es un polígono? Esta definición es corta, pero tiene cosas bien interesantes. Es una figura plana delimitada por segmentos rectos, que su nombre se basa en el número de lados que posea. Y aquí podemos ver, por ejemplo, polígonos. Cada uno está compuesto por segmentos rectos, lo que quiere decir, tengo un punto, tomo otro punto, los uno en base a una línea recta, tengo un segmento recto. Esos segmentos rectos van cerrando la figura, a eso se refiere con delimitada, y vemos que cada una se compone como una figura plana, es decir, que la figura como tal está en 2D. Y se basa en el número de lados que posea. Por ejemplo, esta es una figura que vamos a ver bien seguido, que se llama triángulo, que tiene tan solo 3 lados, y lo vamos a denominar así por el número de lados que posea. Entonces, seguimos. Ahora veamos un poco qué cosas no cumplen como polígono, que al final es una de las preguntas que más les van a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura, que si bien está solamente compuesta por segmentos rectos, no está delimitada, no está cerrada. Entonces no cumple con la definición de polígono, por lo tanto no es un polígono. Aquí tenemos otra figura que, si bien está delimitada, no está compuesta por segmentos rectos, está formado solamente por una línea que es completamente curva, con lo cual tampoco es un polígono. Y aquí tenemos otra figura que está compuesta por segmentos rectos y por una línea curva. Ahora podríamos entrar a picar en la curiosidad de ¿eso no es un polígono? Y la respuesta sería no, porque la definición es clara, dice segmentos rectos. Y aquí no tiene solamente segmentos rectos, con lo cual no es polígono. Ahora bien, como habíamos visto antes, los polígonos tienen nombre dependiendo de sus lados. Si tiene 3 lados es un triángulo, si tiene 4 lados un cuadrilátero, 5 un pentágono, 6 un hexágono y así sucesivamente. Más o menos hasta el hexágono es donde más les van a preguntar o que se hacen preguntas en base a eso. El resto de polígonos sería simplemente redundar en lo mismo. Entonces, aquí comenzamos a ahondar en características que tienen absolutamente todos los polígonos, sin importar el número de lados que posean, siempre las van a tener. Son súper importantes de analizar y nos permiten llegar a grandes cosas. Primero tenemos los lados, que son segmentos que delimitan al polígono. O sea, por ejemplo, acá los hexágonos tienen 6 lados, son segmentos rectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos los ángulos internos, es decir, ángulos que se forman por 2 lados que están adyacentes. Por ejemplo, este ángulo que está marcado acá podría ser también este, también este, también este. En sí, si tiene 6 lados, por ejemplo, en este caso el polígono, tiene 6 ángulos internos. Después tenemos los vértices, que son estos puntos que se van uniendo a través de los lados y formamos el polígono. Entonces aquí tenemos un polígono de 6 lados, tenemos 6 vértices. Después tenemos un ángulo externo, que es básicamente tomar un lado, prolongar el adyacente a él em, y finalmente obtener un ángulo que se sale un poco del polígono. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver que aquí tenemos un ángulo interno, aquí tenemos un ángulo externo y la suma de ambos sería 180. Otra manera de verlo es que este ángulo es el suplemento del ángulo interno. Y por último tenemos la diagonal, que es básicamente unir con un segmento dos vértices, pero que no sean adyacentes. O sea, por ejemplo, tomar este vértice de aquí y unirlo al de acá, al de acá y al de acá. Cada una de estas son diagonales, en este caso del hexágono. Ahora bien, entramos a ver distintos tipos de polígonos y los primeros que vamos a comparar van a ser polígonos cóncavos y convexos. Los polígonos cóncavos van a ser los que menos se van a enfrentar probablemente, que son aquellos que tienen a lo menos un ángulo interno que mida más de 180.
Por ejemplo, aquí en esta flecha, este ángulo mide más de 180. 180 sería aquí un ángulo extendido y supera los 180. En este caso de la estrella también. Aquí se formaría los 180, pero la rebasa. Luego tenemos los convexos, que todos sus ángulos internos miden menos de 180. Aquí podríamos ver una figura de 5 lados. Este es menos de 180, menos de 180, menos, menos, menos. Aquí los triángulos también, todo menos de 180. Y aquí tenemos otro cuadrilátero y cada uno mide menos de 180. Bien, otra clasificación que podemos ver y van a ver mucho van a ser los polígonos regulares, que son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos internos iguales. Aquí en este video vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí vamos a ir viendo que fue un programa creado por GeoGebra por este señor. Polígonos regulares que van desde los 3 lados hasta los 20 lados. Una cosa bien importante aquí destacar de los polígonos regulares es que por mucho que en un diagrama en el que se enfrenten a alguna pregunta salga algún polígono que pareciera ser regular, pero que no lo especifiquen, no pueden asumirlo. Eso es como algo bien, bien importante y bien interesante. Al ojo acá no ayuda mucho y es una buena instancia para mencionarlo. Por otro lado tenemos los polígonos regulares, que son básicamente aquellos que no cumplen con la definición de polígono regular. O sea, que sus lados y sus ángulos no miden lo mismo entre sí. Aquí por ejemplo tenemos un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, o sea un hexágono, el cual se puede ver que este lado y este lado no miden lo mismo, por lo tanto no es regular. Acá en este pentágono lo mismo, no miden lo mismo. Y acá este triángulo, si bien es un triángulo que se trabaja mucho, que es un triángulo rectángulo, que aquí tiene 90 grados, que después lo van a ver bien, no es regular, porque sus ángulos no miden lo mismo. Ahora bien, veamos propiedades de los polígonos. Propiedad número 1 es que la suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180 por el número de lados, que en este caso está simbolizado por n menos 2. La suma de su ángulo externo va a ser 360. Las diagonales de un vértice van a ser los lados menos 3. Y sus diagonales van a ser las diagonales del vértice multiplicado por el número de lados partido en 2. Ahora veamos un poco de dónde surge este razonamiento. Todo esto surge a partir de los triángulos. Nosotros, si marcamos una diagonal que vaya de un punto a otro, o marcamos toda la diagonal a partir de un solo vértice de un polígono, vamos a formar distintos triángulos. Aquí, por ejemplo, en un cuadrilátero se forman 2 triángulos, en un pentágono se forman 3 y en un hexágono se forman 4. Y a partir de descomponer con triángulos, podemos ver mucho más fácilmente estas propiedades. Por ejemplo, los triángulos tienen 180 grados. Después eso lo van a ver también más a profundidad en la clase de triángulos. Y si por ejemplo los cuadriláteros tienen 2 triángulos, va a ser 180 por 2, o lo que es lo mismo, 180 por 4 menos 2. Y eso le va a dar 360 grados en total adentro de un cuadrilátero. Acá en los pentágonos es lo mismo. Se forman 3 triángulos, cada uno tiene 180 grados. Eso nos da 540, que calza con esta definición. Para los ángulos externos, aquí se cumple la causalidad de que siempre, sin importar el polígono, todos sus ángulos externos siempre van a sumar 360. Ahora bien, las diagonales de un vértice, podemos simplemente recordarlo marcando de un punto a otro, o tratar de formar todas las vértices a partir de un polígono, y vamos a ver que siempre calza que va a ser el número de lados menos 3. Por ejemplo, esta definición nos dice que los triángulos no tienen diagonales, porque sería 3 menos 3 y eso daría 0. Ahora, ¿cómo obtenemos el número total de diagonales? Es simplemente pensar, por ejemplo, el número de diagonales que tiene cada vértice, por ejemplo este. Pensar que cada vértice va a tener sus propias diagonales. Entonces vamos a formar aquí, 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 aquí. Pero, por ejemplo, si formáramos las diagonales de este vértice, que son esta y esta, y las de este vértice, que son esta y esta, vamos a ver que se van a repetir ciertos vértices. Específicamente va a haber como una copia repetida de cada vértice y por eso está este partido en dos.
Ahora bien, esta es una tabla resumen de los ángulos internos en polígonos regulares. ¿Por qué? Porque ya vimos la fórmula de ángulos internos, y si ahora simplemente como los polígonos regulares todos sus ángulos miden lo mismo, lo dividimos en el número de lados, podemos obtener cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular. Entonces aquí podemos ver que los triángulos equiláteros es la manera en que se denominan los triángulos regulares, por decirlo así. Los cuadrados son los cuadriláteros regulares. Luego tenemos pentágono, hexágono y el caso general para cualquier polígono. Luego tenemos el apotema, que se utiliza mucho para calcular el área de polígonos regulares que no sean, por ejemplo, el cuadrado del triángulo. Entonces, ¿qué es el apotema? Es básicamente buscar el centro del polígono regular. Todos los polígonos regulares van a tener un centro, más o menos por esta simetría que se va formando porque todos los ángulos miden lo mismo, todos los lados miden lo mismo, se va a formar un centro. Y si trazamos una perpendicular desde el centro del polígono a cualquiera de sus lados, vamos a tener a lo que se llama apotema. Aquí por ejemplo puse el pentágono, que el pentágono y el hexágono es lo que por lo general les van a pedir calcular el apotema y trabajar con él. También pueden calcular el mismo apotema acá, el mismo apotema acá, el mismo apotema acá y acá. Como es regular, no importa dónde tracen el apotema, siempre va a medir lo mismo. ¿Y cómo podemos calcular el apotema? Aquí tenemos un ángulo recto, aquí tenemos un h por ponerle un nombre, aquí tenemos la mitad de un lado. Y como tenemos todo eso, podemos calcularlo con Pitágoras. Entonces el apotema lo podríamos obtener a partir de desarrollar el teorema de Pitágoras y nos quedaría de manera simplificada esto. Y ahora bien, una cosa bien interesante es que podemos calcular el área con el apotema, como habíamos dicho, que sería el apotema por el número de lados por cuánto mide cada lado dividido en 2. ¿Y esto de dónde surge? Surge de que podríamos descomponer nuevamente la figura en triángulos. En este caso, marcaríamos líneas entre el centro del polígono y el vértice. Podríamos, por ejemplo, obtener en este caso que el polígono tiene 5 lados, 5 triángulos equiláteros. Y podemos trabajarlo por la fórmula del área del triángulo, que sería la base, que en este caso sería L de cada triángulo, por el apotema, que en este caso vendría a ser su altura de cada triángulo, partido en 2. Y como tenemos 5 triángulos, que coincide con el número de lados que tenemos del polígono, eso podríamos obtenerlo como el área del pentágono en total. Otra cosa importante, por ejemplo, del uso de triángulos en polígonos, es que en el caso de los polígonos irregulares, como no tienen apotema, em, la única manera de calcular el área, o la más intuitiva, es descomponerlo todo en triángulos e ir calculando como el área por separado de cada uno de los triángulos que estaríamos obteniendo. Otro simplemente uso de los triángulos en polígonos, pero que escapa de los contenidos que se requieren ver del curso. Entonces, resumen, ¿qué vimos? Primero vimos lo que era un polígono, lo que no era un polígono, características que tiene cada polígono, las clasificaciones en polígonos cóncavo y convexo. Convexos van a ser los que vamos a trabajar más, que van a ser aquellos que todos sus ángulos internos miden menos de 180, los polígonos regulares, los irregulares, propiedades que cumplen cada uno de los polígonos y el apotema para el caso de polígonos regulares. Bueno, ese fue el fin del video. Espero que les vaya muy bien en su clase y en su vida. Nos vemos. Chao.